Bueno, la verdad es que es un placer estar invitado aquí. Además, tengo la suerte de que parece que al doctor Asier le caigo bastante bien, porque a los que no le caen tan bien ya habéis visto que es discretamente mordaz y por lo tanto me encuentro relativamente a salvo. Y al comentario de por qué los americanos no usan la oposición de Valdivia, yo lo tengo clarísimo, porque no lo han inventado ellos. Nada más, no hay que darle más vueltas. Bueno, lo mío, os lo voy a demostrar, no tiene ningún mérito, fue una casualidad. Me encontré con esa casualidad, lo que pasa que como creo que era Serrat, decía que hay que estar preparado cuando vengan las musas. Y yo tuve la suerte de estar preparado, pero fue una casualidad que os voy a contar, porque la verdad es que es la historia de la urología y sobre todo de la endurología. Entonces, descubrir el otro lado, porque hasta que yo tuve la suerte de entrar en ese uréter, como os voy a enseñar ahora, los urólogos dominábamos nada más que el 50% del tracto urinario. Solamente entrábamos en la uretra, veíamos la próstata, veíamos la vejiga y ahí se acababa todo. Todo lo que pasaba de ahí para arriba era un misterio para nosotros o era todo a base de radiología, de la urografía intravenosa, porque el TAC ni siquiera se soñaba en aquella época. Entonces, descubriendo el otro lado, pues eso, tuvimos la suerte, como siempre el hombre intenta mejorar y mejorar, pues hemos mejorado nuestro hábitat, nuestra calidad de vida, nuestras casas, las hemos ido mejorando, pasando del cuaternario aquí. Y aprovechando esto, una frase que podéis usar a veces, yo les digo a mis pacientes que en la medicina hemos avanzado muchísimo, en lo único que seguimos igual que en el cuaternario es en la cicatrización de las heridas, aunque ya casi no hacemos heridas, pero eso es en lo único que no hemos avanzado, lo demás hemos avanzado mucho. Y también, como ya se ha dicho aquí hace un rato, no hay nada nuevo bajo el sol, de manera que, bueno, esto era una ureteroscopia primitiva que ya entonces existía. Tenía ciertas desventajas, era ciega, había que hacer un agujero nuevo, pero las ventajas es que tenía una longitud suficiente. El que recibía esa ureteroscopia no creo que fuera muy feliz. Y entonces damos un salto muy importante desde esa época hasta Nietzsche en 1879, que a este hombre se le ocurrió inventar un aparato que de verdad funcionaba para ver el interior del cuerpo humano, ver la vejiga y ver la uretra. Nietzsche tuvo la suerte que Thomas Alva Edison inventó la lámpara de incandescencia en ese mismo momento y entonces pudo enroscar una mini bombillita al extremo del cistoscopio para poder ver el cuerpo humano. Cuando yo empecé a hacer cirugía endoscópica en Alemania con Reuter, él trabajaba y resecaba con luz de bombilla, porque decía que la luz fría, que es la que ahora todos conocéis, le distorsionaba mucho y que no sabía muy bien en qué plano se encontraba. Pero bueno, eso es una anécdota curiosa. Después, o sea, en esa época, en 1879, tenemos que pensar que estaba en la época de Thomas Alva Edison, que estaba Zapata y que se descubrieron más o menos las cuevas de Altamira gracias al bisabuelo de Ana Patricia Botín, que por ahí promocionó y ayudó muchísimo al descubrimiento de aquellas maravillosas grutas. Bueno, pues ahora vamos a dar un salto un poco más pequeño, solamente de 100 años, porque en esta época ya estaba, para que os acordéis y os pongáis un poco en el momento, estaba Reagan, la Thatcher y Adolfo Suárez en España como políticos reconocidos. En esa fecha tuvimos la suerte de, curiosamente, y esto no es aquello no es una superposición de una radiografía sobre un cistoscopio del 23,5 Charrier, sino que teníamos en La Paz esta niña con esa ureterohidronefrosis tremenda, con un ureterocele tremendo, y entonces yo, siguiendo las recomendaciones de otro gran endoscopista español, el profesor Vicente, que trabajó toda su vida en Barcelona, era de Salamanca, hice un orificio en boca sonriente que llamaba él y me metí dentro de ese uréter con el cistoscopio que yo tenía en ese momento, porque esto es una cría muy jovencita, en aquel momento todavía en La Paz en adultos tratábamos pacientes de esa edad, la cría tendría 15 o 16 años
intentando salvar como fuera ese riñón. Entonces digo, voy a ver si puedo salvarlo, sin necesidad de tener que quitar el ureterocele, el uréter y el riñón. Y entonces por eso me metí en ese riñón, ahí en ese momento. La naturaleza siempre es una fuente de inspiración. Entonces, lo mismo que con picos largos se puede trabajar bien. Y entonces, con un ureteroscopio largo, que fue el primero que describimos, podíamos trabajar bien. Lo que pasa es que el primero fue más corto. La idea, porque la idea primero no era llegar al riñón, la idea era trabajar dentro del uréter inferior, ¿no? Entonces, bueno, yo que ya había hecho unos desarrollos en Alemania con el señor Storz, porque tenía la suerte de que hablaba el idioma, y me había dejado una cantidad de instrumental importante para poder hacer películas endoscópicas en el Gregorio Marañón, que es donde yo trabajaba de residente, porque el hospital, como todos los hospitales, no tenía dinero. Entonces el señor Storz confió en mí, me prestó una serie de instrumental, y con ese instrumental, sobre todo una fuente de luz, que era de este tamaño, una fuente de luz fría, la pude meter en España de contrabando y trabajar en el hospital y poder hacer películas, sobre todo de resección transuretral, de tumores de vejiga y de otras cosas endoscópicas. Y le conté mi idea, me hizo este aparato, la verdad es que me lo hizo rapidísimo y me lo mandó por correo a La Paz, y entonces empezamos a usarlo. Entonces empezamos, bueno, esto son las imágenes en aquel momento. La verdad es que el servicio de urología estaba muy bien preparado de todo, porque Piñero era un hombre que se preocupaba de tener el instrumental mejor, más moderno y tal, y teníamos esa pedazo cámara Beaulieu de 16 milímetros, y con esa Beaulieu, porque en ese momento teníamos un aparato de fotos muy bueno, se llamaba Robot, creo recordar, de Storz, estaba roto, y entonces pude con esa máquina filmar, hacer una pequeña filmación de ese uréter con todo el líquido purulento saliendo de ese riñón cuando yo abrí el ureterocele con un catéter ureteral. Ahí se ve también algo de líquido purulento, aquí mucho más, y de esa película sacamos luego estos fotogramas para hacer esas, y poder poner esas imágenes. Entonces, bueno, pues inmediatamente lo publicamos en septiembre-octubre de 1980, y no sé si he dicho que es una casualidad, me parece que lo he dicho, que justamente 100 años después de la idea del endoscopio, del cistoscopio de Nietzsche, justo 100 años después, fue con el año 79, yo tuve la suerte de entrar en ese uréter. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues que todo era nuevo, y entonces todo eran dificultades. Teníamos la misma dificultad que esa cabla de las montañas rocosas para sujetarse ahí, y después teníamos también, como suele pasar en España con relativa frecuencia, yo tuve la suerte de tener el apoyo incondicional de mi jefe, pero también algunos urólogos españoles en el Congreso francés de urología, cuando les preguntaban del ureteroscopio, decían, sí, esa espada asesina española. O sea que, muy bien. Bueno, entonces había que entrar en ese agujero. ¿Cómo podías entrar en ese agujero? Era el primer problema que tuvimos cuando ya no estábamos con uréteres dilatados, claro, con uréteres normales. ¿Cómo lo hacíamos? Con sedación o con epidural, lógicamente siempre. Y después había dos tipos de dilatación para poder entrar en ese uréter. La dilatación brusca o la dilatación suave. La dilatación brusca no era la mejor, porque gente que lo intentó luego se vieron posteriormente bastantes estenosis de uréter, y la dilatación suave era la que mejor resultado nos daba. Ten en cuenta que entonces los cistoscopios, el ureteroscopio, yo creo que tenía un calibre 13, o sea, era una burrada. Entonces poníamos esa sonda ureteral, la dejábamos 24 horas puesto en el paciente, y a la mañana siguiente entrabas en ese uréter normalmente como Pedro por tu casa. La dilatación suave. Como yo no soy mexicano, yo he usado siempre el símil del sombrero de copa en vez del sombrero mexicano que contaba Asier antes. Entonces yo decía que en el uréter había que entrar siempre como si te quieres meter debajo de una cama con un sombrero de copa. Tenías que agachar la cabeza para meterte debajo e intentar llegar a tu objetivo, que era en este caso coger la pelota. Y una vez dentro, ver. El siguiente problema era ver, ya estábamos dentro, muy bien, y teníamos que ver. Entonces, ¿cómo hacíamos para ver? Porque no veíamos bien. Entonces, ver nítido en endoscopia, en urología,
es fundamental, porque si no ves, no puedes trabajar. ¿Cómo conseguíamos ese flujo para poder trabajar? Pues al principio alguien del equipo se sentaba en esas bolsas para incrementar el flujo. Otras veces el anestesista se brindaba generosamente a apretar las bolsas para tener más flujo, hasta que un día, viendo operar a un cirujano, un ortopeda amigo, que luego me tuvo que operar a mí de la cadera muchos años después, vi que estos operaban con un aparato para los meniscos, para la artroscopia, un generador de agua que lavaba. Claro, ellos tenían entrada y salida, era mucho más fácil. En las rodillas yo no tenía solamente entrada. Pero entonces hablé con el fabricante, otro alemán, tuve esa suerte, y entonces ese me hizo ese aparato con una regulación para que el riñón no se rompiera ni explotara durante la irrigación de líquido, que esa irrigación de líquido fuera siempre moderada, para poder ver pero no hacer ningún daño. Y con eso seguimos trabajando hoy en día y la verdad es que nos va divinamente. Porque al mejorar el flujo, al pasar de este flujo que teníamos al principio a pasar a este flujo, la verdad es que el mundo nos cambió. Siempre arco en C. Es fundamental porque podemos meter la pata, el ureteroscopio, una sonda ureteral, una guía, y tenemos que saber que hemos perforado. Porque si sabemos, corregimos. Si no sabemos, la cagamos. Entonces, estábamos en la edad de piedra del instrumental, porque todo el instrumental era el instrumental gordísimo que había en urología en aquella época. Y nosotros necesitábamos cosas nuevas y teníamos que emplear lo que había. Dormia, la sonda de Dormia era lo único que se parecía un poco, o las pinzas de biopsia con las cuales intentábamos, pero claro, esa pinza era totalmente incapaz de agarrar una piedra y poderla sacar. Muchas gracias. Entonces, ¿qué hicimos? Pues empezar a pensar, y una vez que cogimos una piedra con la sonda de Dormia y se quedó la piedra y el Dormia, se quedaron los dos enganchados en el ureter, Luis Hidalgo y yo, que entonces trabajábamos juntos en toda esta parte endurológica, nos quedamos toda la noche pensando, viendo a ver, poniéndole un peso a la sonda de Dormia para que ese peso fuera poco a poco tirando, como describió Dormia en su momento, porque Dormia fue un médico de un balneario italiano y en ese se le ocurrió cómo podía sacar las piedras y se le ocurrió el cestillo de Dormia. Y bueno, y tuvimos la suerte de que parimos sin problemas la sonda de Dormia para nos quedó una relajación impresionante cuando vimos la sonda de Dormia y la piedra fuera. Entonces, y bueno, pues pasamos de aquí a aquí, o sea, fue un cambio radical en todo el aparataje urológico que nos permitió trabajar mucho mejor. Otra idea que también le sugería al señor Stors fue, yo impresionado por las camas de los hoteles americanos, le dije que quería una pinza king size para que el tío lo entendiera bien, y lo entendió divinamente y me hizo esas pinzas que la verdad es que ha solucionado un montón de problemas, porque entonces no teníamos la pinza y poco más. Del ultrasonido usábamos este ultrasonido de la percutáneo, lo usábamos con unas brocas más finas para romper las piedras de uréter, pero aquello era un cazafantasmas, porque la piedra se nos subía, no podíamos, bueno, eran verdaderos números importantes. Luego vino el Litoclast, que yo lo usé la primera vez en un curso de Gabriel Valdivia en Zaragoza. La verdad es que era un aparato que de verdad que funcionaba bien, y ya por ahí empezó un poco a facilitarnos las cosas de la electrohidráulica, que existía. La electrohidráulica tiene una historia muy curiosa. La electrohidráulica, eso está todo escrito en ruso, lo descubrieron unos rusos para romper la nieve alrededor de un mamut que encontraron en Siberia y poderlo luego estudiar y tal. Y entonces con eso luego lo desarrollaron y pasó, y mi padre publicó hace muchísimos años un estudio, un congreso nacional de urología que fue en Palma, de cómo rompía él con ese aparato, con el URAT 1, eso ahí pone URAT 1, las piedras de la vejiga. Entonces, bueno, los de Stors hicieron eso lo mismo, pero con una fibra flexible y que se podía meter al endoscopio. Pero eso tenía una potencia que una de las veces le pegué una piedra, la piedra se rompió, pero se hizo un agujero de 6 centímetros en el uréter. Y entonces cuando yo vi aquello, quería morirme. Entonces conseguí, pegándome a la pared sana,
pasar esa zona, dejar un catéter ureteral y digo, bueno, ya, pues entonces no existía el doble J. Digo, bueno, esto ya lo, parece que hemos ganado esta batalla. Entonces dije, el ultrasonido se queda fuera de mi campo, no quiero ni ver, y ya vimos el primer láser de colorante, que eso fue ya, era un coñazo porque había que cambiar el colorante cada cierto tiempo, no, pero cuando funcionaba, funcionaba bastante bien. Y después el Olmio fue ya pues el golden estándar, porque la verdad es que con el Olmio que seguimos, ese mismo aparato lo seguimos usando, es una maravilla. ¿Y eso cómo se hace para que corra esto? Porque eso se puede hacer que corra. ¿Eh? Ah, pues entonces nada, déjalo. Tampoco pasa nada. ¿Qué hicimos? Después teníamos dificultades en la posición, porque es que todo era nuevo. Entonces, la posición cistoscópica clásica no nos valía para muchas veces. Y entonces recurrimos a poner la pierna contralateral más baja para poder trabajar por fuera y por dentro y llegar mucho mejor, ya que íbamos subiendo y progresando y nos íbamos tomando confianza y íbamos subiendo cada vez más. Entonces te podías poner en la posición clásica, apoyado en la pierna contralateral o incluso por fuera. La pierna, la litiasis izquierda, la pierna derecha baja, que es una posición que mejora bastante la comodidad. Entonces, ante esto se abría un mundo total de tratamiento ante nosotros, porque una de las cosas que yo siempre he pensado es que la litotricia extracorpórea ha tenido el éxito que ha tenido gracias a que con el ureteroscopio podíamos resolver las calles litiásicas, porque la litotricia primera, la HM3 de Dornier, hacía unas calles litiásicas absolutamente tremendas. Entonces una obstrucción del uréter producía una infección, una septicemia y muerte. Entonces, gracias a la ureteroscopia pudimos resolver, todos esos casos se resolvían fácilmente con la ureteroscopia y yo creo que eso ayudó mucho, o sea, que la percutánea, la litotricia extracorpórea y la ureteroscopia fueran creadas y pensadas a la vez, la verdad que fue bastante bueno para los tres procedimientos. Eso eran las enormes calles litiásicas que se producían después de dar un cálculo, es decir, una cosa muy importante. Bueno, pues eso con la ureteroscopia se resolvía sencilla y rápidamente. Después con la ureteroscopia tenemos la ventaja de que podíamos tratar a cualquier edad, a cualquier sexo, sin ningún problema. Desde niños de 4 años, ya modernamente, claro, con ureteroscopios mucho más pequeños, entrar sin ningún problema. No es que tuviéramos luz artificial fluorescente dentro del uréter, es un reflejo. Y podíamos entrar sin ningún problema para tratar litiasis en niños, en poner doble J, en fin, incluso en embarazadas, se entra con el ureteroscopio con una facilidad enorme. En una mujer embarazada, si tiene una litiasis hay que hacer una ureteroscopia. También podemos tratar estenosis, muchas veces con la ureteroscopia, retirar doble J calcificados o que se han quedado perdidos. En fin, incluso tumores, hemos tratado alguna vez tumores de bajo grado, lógicamente, y tal, incluso una vez que tiene un seguimiento de 35 años, corté con la punta de un catéter ureteral, con el fiador de un catéter ureteral, corté la base de ese tumor y salió entero, un tumor de bajo grado, y ahí está el paciente feliz. Y después el láser nos ayudó en ciertos casos mucho, porque ese es el resultado antes y después, y fue fenomenal. Durante bastante tiempo, esta imagen yo la ponía un poco sarcásticamente, poniendo la ventaja que tienen los instrumentos rígidos frente a los instrumentos flexibles. Entonces, bueno, los instrumentos flexibles tenías un hilo que lo tenías que llevar hasta el tío. Pero la verdad es que posteriormente esta gente, este Takayasu y este Asaso, este fue catedrático de urología en Tokio y este fue su sucesor, catedrático de urología. Al ser catedrático de urología en Tokio, llevaba incorporado a ese cargo ser el urólogo del emperador. El emperador en Japón es un dios, o sea, meterle el dedo en el culo a un dios, pues tiene su mérito, ¿no? Entonces yo, cuando conocí a Aso, que fue al que conocí, pues lo miraba como un semidios. Y este me invitó a un congreso en Japón y ahí me presentó a su maestro. Y estos fueron los inventores del primer ureteroscopio flexible que hubo. Ellos ya empezaron a pensar en el ureter, pero lo hicieron flexible porque ellos trabajaban en Japón mucho para Olympus, que es una empresa japonesa.
Entonces, el flexible hoy en día ha mejorado de forma espectacular la imagen, angulación para acceder a cualquier cáliz, tiene una buena irrigación, todo esto unido al advenimiento del láser, pues ha sido, la verdad, importantísimo para la visión con el flexible, es estupenda. Todo vuelve, antes hemos hablado de Enrico Dormia, de la minifalda, que todas las modas y todas las cosas van volviendo y la calidad hoy en día insuperable de la visión endoscópica, que durante mucho tiempo el flexible que lo teníamos en La Paz en aquella época era imposible, porque o no veías nada con él, porque eran como unas celdas de abejas, de un panal de abejas, estaban todas rotas porque se rompían, era un instrumento tremendamente caro, es decir, no era un instrumento en aquel momento que fuera fácil ni útil para usarlo. Entonces, bueno, lo que sí que permite resolver casos como este hoy en día, con los flexibles se pueden resolver casos de litiasis muy importantes en unas imágenes prestadas por el doctor Ramón Cansino. Y entonces había dos posibilidades. Las posibilidades eran la cirugía seca, aunque el paciente lo metiese en la bañera, y esto era la cirugía endoscópica en aquella época. Esto está, este señor era un urólogo norteamericano de Oregón, se llamaba Von Rucker, que se rompió el tío una pierna y entonces mientras que el tío estaba en la cama escribió un libro fenomenal sobre la sección transuretral de próstata y puso esa imagen de cómo él iba a quirófano para operar, porque entonces te ponías de agua hasta las cejas, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro, esto es una imagen que no se ve porque es un PDF, pero esto es una ureteroscopia virtual que se puede hacer hoy en día con un TAC. De manera que con un TAC hoy en día se pueden hacer de diagnóstico, se pueden hacer maravillas. Y el robot de esta gente, el robot de este turco, que le ponen también un rígido o un flexible, se puede hacer de las dos maneras. A mí me parece un poco una exageración todo esto, pero bueno, yo creo que es un lío montar todo eso. Y después el doctor Campos inventó un aparato mixto, flexible y rígido, que él dice también que le va muy bien. Y esto es una imagen que le quería dar, porque hablábamos esta mañana de que siempre había, o tiene que haber una persona detrás. Entonces esto es ahora el pasado, en la era espacial, y en la era espacial que el señor mete ahí el pene en esa maquinita, como la máquina de café, y se hace la resección transuretral automáticamente y salen por aquí los fragmentos para enviar anatomía patológica y la tranquilidad que dicen, pero siempre detrás de la máquina tiene que haber un hombre. De manera que, bueno, eso por lo menos nos dice que el urólogo va a seguir existiendo por muchas máquinas nuevas que se hagan. Y eso ha sido todo. Muchísimas gracias.